Bueno, llega la hora de la mesa de inteligencia artificial, ¿vale? Voy a presentar a los participantes. En primer lugar, el profesor Francisco Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga. Yo es que después de la charla de hoy le trato con mucho más respeto todavía. Él es profesor, además, en la Universidad de Málaga de Ciencias de la Computación y de Inteligencia Artificial. José Cuesta, que va como gran inteligencia artificial él en sí mismo, nos va a ayudar a moderar la mesa. A demostrar que existe, ¿no? Exactamente. Don Arturo Quirantes, que es profesor titular de Física de la Universidad de Granada, autor de un blog maravilloso sobre física. ¿Cómo se llama tu blog? Sigue, lo ha arreglado. Física de película, ¿no? Eso. Bien, sigo. Y Miguel Santander, que es astrofísico y que no sé por qué es irreductible la foto de esta mesa. Bueno, y ya aparte de las bromas, creo que podríamos empezar intentando aclarar el concepto de inteligencia artificial y cómo desde Alan Turing los primeros conceptos del test de Turing ha llegado hasta la tecnología actual. ¿En qué estado nos encontramos? Francis. Pues sí, no sé si todo el mundo lo sabe, pero la inteligencia artificial, con el nombre de inteligencia artificial, nació aproximadamente en 1956 con una conferencia específica, pero ya se estaba hablando de inteligencia artificial antes, y de hecho en 1947 apareció por primera vez la palabra inteligencia computacional a mano de Alan Turing. Turing estaba muy interesado en las implicaciones de los ordenadores a la hora de entender el cerebro, la mente, la conciencia, etc. Y planteó la posibilidad de que hubiera ordenadores conscientes, ordenadores capaces de pensar. Entonces, Turing en ese artículo del 47, no, en el siguiente que publicó en el 48, introdujo lo que hoy conocemos como el test de Turing. ¿Cómo yo puedo saber si una máquina es inteligente? Y la idea de Turing fue muy sencilla, y con esto acabo y dejo que los demás hablen. La idea fue muy sencilla. ¿Puedo saber si una persona es inteligente? En principio sí. Una persona inteligente puede saber si otra persona es inteligente. La manera que tiene una persona de saber si una máquina es inteligente es interaccionando, hablando, conversando con esa máquina. Y si yo, después de conversar durante un cierto tiempo con una, no sé lo que es, si es máquina o persona, no soy capaz de diferenciar si es una máquina o una persona, asumo que es una persona. Eso lo vemos en la famosa película Blade Runner, cuando se quiere detectar si es un replicante. Lo que se aplica es un test de Turing. Yo hago una serie de preguntas que tratan de verificar si lo que está hablando conmigo es una persona o es una máquina. ¿En qué estado de cosas estamos? Porque está el famoso premio Loebner en el que se prueba precisamente eso, ¿no? El desafío consiste en diseñar un chatbot, que es un robot que genera conversaciones. Pues seguramente, aquí sois todos friquísimos, sabéis de sobra de lo que estoy hablando. Uno intenta hablar con la máquina y hay un jurado, y de hecho el año pasado, creo, o el anterior, una de las máquinas consiguió engañar a un jurado. No sabemos si el jurado es que era muy tonto o la máquina muy lista, pero la situación actual es que seguimos, y además es muy curioso, yo he estado repasando por curiosidad las conversaciones que tienen con las máquinas y seguimos en un estado muy precario, ¿no? Porque enseguida a veces la máquina se atranca. Buenos días. ¿O cómo estamos ahora mismo en ese asunto? ¿Sigo hablando yo? Sí, claro. Bueno, me ha tocado. No, obviamente, en el tema de informática y en concreto en inteligencia artificial hubo una transición importante en los 60. Durante los 1960, en esa década, se llegó a la conclusión teórica, después de muchos análisis, de que la potencia real de las máquinas es muy limitada. Es muy, muy limitada. Y que realmente el objetivo inicial de los 50, que era tratar de hacer máquinas inteligentes, que tuvieran conciencia, máquinas muy avanzadas, era un objetivo inalcanzable. Entonces llegó a la conclusión de que lo que había que buscar era reorientar la inteligencia artificial hacia lo práctico, hacia lo útil. Que los programas con inteligencia artificial no tienen por qué ser copias del humano, sino que tienen que ser útiles al humano.
Y hay cosas que el programa hace muy bien y entonces eso te permite, te ayuda. Es decir, hoy en día la inteligencia artificial está muy orientada a lo que son agentes, programas que ayudan, que podrían resolver el problema. Pero si el problema requiere un poquito de creatividad, la solución de la máquina no va a ser buena, pero puede ayudar a obtener una solución buena. En cuanto a los programas de chateo, etcétera, hombre, eso es lo que llaman el test de la habitación china, ¿no? Es una variante del test de Turing en la que, bueno, alguien está en una habitación y tiene un libro de claves, de símbolos, que es capaz de, leyendo ese libro, uno puede construir respuestas a preguntas en chino. Yo estoy, por ejemplo, dentro de la habitación y alguien me da un texto en chino. Yo no sé chino, yo no entiendo el chino. Pero yo tengo un libro que puedo leer, el libro, coger esos símbolos y el libro me dice, para estos símbolos la respuesta es estos otros símbolos. Y yo devuelvo unos nuevos símbolos. Eso es lo que hacen los programas de chat. Es decir, leen la cadena de caracteres y para ciertas palabras clave de la cadena de caracteres tienen palabras clave respuesta. Y construyen una respuesta aparentemente adecuada. Entonces, si tú eres suficientemente inteligente, hoy en día los programas de chat los puedes engañar y puedes conseguir detectar que son máquinas. Pero hay programas muy buenos. Watson, el programa de IBM que ganó el juego Jeopardy, algunas de las preguntas que contestó para ganar ese juego son preguntas muy complicadas. Preguntas en las que, si no sabes qué es una máquina, puedes llegar a pensar que es una máquina consciente. Porque le hicieron preguntas en plan que la máquina se diera cuenta de que ella era una máquina a la hora de contestar la pregunta. Pero, por supuesto, todo eso era ficticio, todo eso era meramente combinación de símbolos, eran garabatos. Para la máquina, las frases son solamente ortografía, sintaxis, palabras. Y tiene un librito que te dice, ante palabras de padre, pues hablas de familia. Pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia. Por ejemplo, últimamente en juegos se ha avanzado bastante en inteligencia artificial, tanto, pues, por ejemplo, si es un shooter, cómo reaccionan los personajes a los que te enfrentas, o si es un juego de estrategia, cómo te plantea la partida el juego. ¿Tú ves por ahí realmente que ha habido avances o simplemente se están refinando técnicas? Voy a hablar yo demasiado. Bueno, la pregunta es sensible a todos, claro. Es que Francis es nuestro robot con chapela. Bueno. Yo en la Universidad de Málaga soy miembro del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, pero no investigo en inteligencia artificial, ¿no? Mis compañeros sí. Se ha avanzado muchísimo, hay técnicas muy buenas, pero todo es heurístico, toma de decisiones. Claro, son cosas muy elementales. El problema cuando tú quieres chequear si una máquina es inteligente o no, lo que es un comportamiento inteligente, muchas veces en la interacción normal no te complica mucho la vida. Entonces, interacciones muy sencillas aparentan inteligencia. O sea, muchas veces tú ves, yo qué sé, yo tengo un pájaro en casa y mi mujer dice, ¡oye, qué listo es el pájaro! Me parece que entiende. Yo soy consciente de que el pájaro no entiende, ¿vale? Pero el pájaro hace cosas muy sencillas, reacciones muy sencillas y te dice, uy, pero parece inteligente el bicho, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con este tipo de juego. Con reglas lógicas muy, muy sencillas, tú puedes conseguir que un personaje virtual, un actor virtual, en un juego, se comporte de una manera aparentemente inteligente. Pero si tú miras realmente las reglas que describen ese comportamiento, son extremadamente sencillas. Y si tú, dentro del juego, quisieras chequear que realmente no es inteligente, sino que solamente es un conjunto de reglas muy sencillas, con un poquito de sagacidad serías capaz de hacerlo. Bueno, vamos a lo importante porque yo he venido a hablar de Terminator, que era lo que quería. Entonces, Arturo, como experto en ciencia ficción, ya voy cogiendo el hilo, el asunto más candente y con el que más se especula es el de la autoconsciencia, ¿no? Eso de que Skynet coja conciencia de sí mismo. Y yo, que trabajo en una redacción digital, a veces creo que el bicho también, que es peor que el canario de Francis. Hable de eso. O sea, tú lo que quieres es que yo os tranquilice a todos y os diga que no os preocupéis, que Skynet no va a lanzar un ataque nuclear. Debemos tener miedo, básicamente, ¿no? Bueno, en primer lugar, no prometo nada, ¿vale? Si empieza a llover los misiles, no me echéis la culpa. Yo soy humano, ¿no? Soy falible.
Pero ya que hablamos de las películas, si os fijáis, en el cine de ciencia ficción se va repitiendo un patrón cada cierto tiempo. Y es eso, el de creer que con tal de juntar suficientes megas y suficientes chips y suficiente memoria, pues una entidad se hace inteligente, se hace autoconsciente, ¿vale? Se vio en cosas de los años 50, en las películas aquellas de serie B, pues había las típicas del ordenador, super guay, que ahora tiene muchísima menos capacidad que la tablet que tengo aquí encima de la mesa, y como veis no es una tablet que no es amenazadora, es muy buena, no hace nada, ¿vale? Pero incluso un reloj digital tiene muchísima más potencia de la que había entonces, pero entonces era lo máximo que había. Y se pensaba que a base de acumular potencia y rapidez de cálculo llegaría un momento en que la máquina sería autoconsciente y como la pongamos al mando de los misiles la hemos cagado. ¿Qué pasa? Que todas aquellas ideas de inteligencia artificial que se tenían en aquel momento se vio luego que no eran ciertas, ¿vale? O sea, simplemente no. Podían hacer que algunos sistemas supieran jugar un poco al ajedrez, intentar engañarte y tal, pero poco más. 20, 30 años después, llegan los 80, ¿vale? Llega Terminator, llega un montonazo de películas de ciencia ficción, entonces llega el coche fantástico, que era muy listo, de hecho, si os fijáis, el coche lo hacía todo. Michael Knight no hacía absolutamente nada. Todo era... Ahora. ¿Vale? Todo era aquí, devalúa esto, que sálvame, para arriba, para abajo, y venía a ser lo mismo. Con mucha memoria, con muchos megas, con muchos superordenadores, podíamos conseguir pues, un Skynet que nos cepilla todo. Y en aquella época estuvo muy candente la idea de la inteligencia artificial, con posibles aplicaciones militares, civiles, etcétera. ¿Qué pasa? Que se vio que tampoco llegaba a las expectativas que se esperaba, que podían hacer muchas cosas interesantes, pero que tampoco iba a destruir el mundo. Llegamos ahora 20, 30 años después, tenemos super, mega, hiper ordenadores, tenemos redes neuronales, tenemos un montón de historias. Ahora los ordenadores actuales, sobre todo los superordenadores, dan miedo ya de lo potentes que son. Y venimos ahora con la tercera oleada. El coche fantástico que has dicho que Michael Knight sigue, pues sí, sigue, porque han sacado una nueva versión del coche fantástico. Que ahora tiene un Mustang, ahora tiene un pedazo de coche y ahora ya no hablan de gigas. Ya parece un poco claro que por muchos gigas y muchos megas que le metas a una máquina, ¡pum!, no se hace consciente. Sino que ahí empiezan a hablar ya de redes neuronales, de sistemas distribuidos, de software. El Terminator 3 creo que era, el Skynet no era una gran máquina como siempre se había puesto, sino que estaba distribuida por software. Parecía que el software por todos sitios, en un ordenador, en una tostadora, todo muy distribuido, iba a destruir la humanidad. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, toquemos madera. Lo cierto es que ya algunos sistemas están llegando a un nivel que intentan, que consiguen engañarnos de si son, como decíamos aquí hace un momento, si parecen humanos o no. Algunas máquinas parece que pasan el test de Turing. Si nos ponemos a hablar con Siri, pues nos podemos creer que es una chica muy guapa que está a nuestro servicio para... Pero no es que sea así, ¿sabes? O sea, no es una mujer de carne y hueso que tenga una oficina. Está en la serie Big Bang salía, pero aparte de eso no existe, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no es que sea inteligente, es que da la impresión de que sea inteligente. Porque eso es lo que los fabricantes han querido que nosotros los humanos creamos. Los sistemas con capacidades de decisión que se hacen ahora, pues le pueden meter mucha maquinaria, mucha inteligencia simulada. Que consigan destruir a la humanidad, bueno, pues seguimos vivos. Yo creo que en eso nosotros vamos a tener más efectividad que ellas. Porque las máquinas, a fin de cuentas, si se repite lo de los 80 y lo de los 50, no parece que funcione eso de que a base de apilar suficientes gigas y suficientes teras, pum, sale una máquina con conciencia. Parece que tenga que haber algo más, ¿no? Y en eso, aunque no soy un experto en inteligencia artificial, reconozco, me imagino que tiene que haber algo más. Gente como Roger Penrose decía que a lo mejor somos inteligentes y las máquinas no, pues porque tenemos mecanismos de computación cuántica en nuestro cerebro. Otra gente habla de redes neuronales, de sistemas... Es decir, intentar retorcer un poco la cosa para decir por qué diablo este maquinón que es capaz de hacer 1000 millones de operaciones por segundo cuando yo solo puedo hacer 2 más 2 igual a 4, es incapaz de destruir la humanidad por mí. Es decir, si son tan listos, ¿por qué no han tomado el control del sistema de misiles? Viene a ser un poquillo la historia, ¿no? A propósito de hablar de gurús, ya que has mencionado uno, Kurzweil, por ejemplo, hace la predicción esta de que en no sé qué año, no me acuerdo cómo es su predicción, ¿no? Pero que va a haber un salto tecnológico alucinante con el tema de la computación y demás, y que eso va a cambiar absolutamente el panorama. Mucha gente le critica, pero a veces el papel de esta gente que se tira a la piscina también anima, ¿no?, al debate. Miguel Díaz, anda.
Hombre, también se dice desde hace 50 años que quedan 20 años para la fusión. Y se sigue diciendo lo mismo. Yo ahí no sé, pero desde luego yo creo que también hay dos problemas diferentes. Aparte que las máquinas podrían estar calladas y ser inteligentes. O sea, todo lo que el test de Turing permite determinar es si una máquina se comporta como si fuese inteligente. Nada más. Porque si nos vamos a certezas, yo no tengo la certeza de que tú seas inteligente. A ver si me vas a cabrear. Supongo. Bueno, por otro caso, supongo que lo eres. Creo que casi es nadie lo lo más tiene, probable, la sí. certeza es. Claro. Entonces, bueno, eso y lo otro que iba a decir, que también, ¿qué es ser inteligente? ¿Qué es ser consciente de sí mismo? O sea, yo creo que eso es algo que tendemos a simplificarlo mucho, a ponerlo como una especie de interruptor. Esto no es consciente de sí mismo, este gato no es consciente de sí mismo, Hay hombre, a propósito, sí. es que viene al hilo, hay una investigación que se publicó hace muy poco, además está todavía empezando, no me acuerdo en qué universidad, creo que una británica, donde un investigador está intentando que un robot pase la prueba del espejo. Y la prueba del espejo es una manera de medir la autoconsciencia de especies animales diferentes. Solo la pasan los monos, algunos delfines, o sea, algunos los delfines. Y consiste en que tú coges, se puede hacer con un bebé. El otro día una Amazing me dijo que lo había hecho con su bebé. Madre mía. Ciencia en casa. Lo que se hace es que se coge al animal y se le tiene conviviendo con un espejo de manera habitual. Y cuando en algún momento se le duerme o se aprovecha que está durmiendo, se le pinta una raya en la cara o se le pone algún elemento extraño y ese animal se le pone otra vez en el espejo. Si el animal hace así, no tiene conciencia de sí mismo, pero si se intenta limpiar, tiene conciencia. Bueno, pues eso quieren hacerlo con un robot. Sería una manera de conseguir emular el sistema de autoconsciencia. Skynet se acerca. Claro, se acerca, sin duda. Desde luego alejarse no se aleja. Eso sí encaja con lo que decía yo, que es que un bebé es consciente de sí mismo. Hasta cierta edad no. Eso es. Pero no ocurre que de un día para otro, coño, existo, pienso luego existo. Yo creo que hay una gradación de conciencias de diferentes cosas que terminan, en el ser humano al menos, terminan en ser consciente o sea, la plena conciencia de uno mismo, que es el ser consciente de que estás aquí y que un día dejarás de estar aquí. Eso es más o menos por donde... Pero también... Entonces, la prueba del espejo creo que va a cosas como ser consciente de que hay una barrera entre yo y el mundo, o ser consciente de que hay otros seres como yo. Sí, pero yo creo que parte de su problema también tiene que ver más que con ser consciente, con ser sintiente o sensible. Es decir, si tú no tienes ciertos sentidos que te indiquen, digamos, o sea, que puedas interpretar tu entorno, no puedes obviamente eso, no puedes desde tener un mínimo de conciencia. Entonces, yo creo que también, o sea, ese problema, por decirlo de alguna manera, no está resuelto. Es decir, hay sensores térmicos, hay sensores de todo tipo, pero el que se pueda interpretar todo eso, digamos... Skynet... Está tomando conciencia. No he hecho nada. Bueno, pues yo creo que hasta aquí este fantástico y breve debate. Un brevísimo inciso. Breve. Tenemos Francis. a Churcho. El humano, hoy en día, pensamos que nuestro cerebro es una máquina. Y pensamos que el pensamiento que desarrolla un humano, la conciencia, etc., todas las habilidades de inteligencia que tiene un humano son resultado del funcionamiento del cerebro como máquina. Entonces, por eso se piensa que algún día puede haber máquinas artificiales que hagan lo mismo, que piensen, ¿no? Ser consciente no significa pensar, o ser inteligente no significa pensar. Es decir, la inteligencia es una cosa muy global. Pero, ¿qué es la inteligencia? Lo que hacen los humanos con su cerebro. Y lo que pretendemos, los que trabajamos, yo no trabajo en inteligencia artificial, los que trabajan en inteligencia artificial, lo que pretenden es que una máquina haga las mismas cosas que hace un humano. Que sea creativa, que tenga sentimientos, que sea consciente de sí misma. Hoy en día hay muchas personas que creen que la inteligencia emerge de la complejidad de la interacción, de la conectividad del cerebro. Y que si logramos una máquina suficientemente conectada, con partes, muchísimas partes conectadas, igual de conectadas que el cerebro, esa máquina acabará pensando, ¿no? Y hay mucha gente trabajando en eso.
pero obviamente todavía no tenemos potencia de cómputo suficiente para lograr una máquina con un número de conexiones equiparables a lo que es las conexiones que tenemos aquí arriba. Es que 1000 millones de neuronas son muchas neuronas. Son tantas como estrellas en toda la galaxia. Yo tengo un dicho mejor, que es 1000 millones de neuronas no pueden estar equivocadas. Sí. Bueno, pues hasta aquí el debate. Enseguida seguimos con Tito y la Teol. Un aplauso para él.